Cuando pensamos en la dignidad humana, en el ser humano como hecho a la imagen y semejanza de Dios, la Escritura nos lleva fundamentalmente a ocuparnos de la dignidad del ser humano perfecto, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Es a la luz de su dignidad que hemos de modelar también la nuestra. En ese sentido, la insistencia de poder considerar el Salmo 8, como veíamos ayer, a la luz del hecho de que es un salmo mesiánico, un salmo que está apuntando a la persona del Señor Jesucristo, resulta fundamental. Estábamos considerando algunas de las maneras en las que el Salmo estaba anticipando la realidad de nuestro Señor Jesucristo, como el Señor Jesucristo mismo y también los apóstoles hacen uso de este Salmo para indicar la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Así la cita que hace Mateo, capítulo 21 y versículos del 14 en adelante, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionasteis la alabanza? Nuestro Señor alude a este Salmo 8. O en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 27, palabras del apóstol Pablo, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, nuevamente aludiendo al Salmo 8. O también este mismo apóstol en Efesios y en el capítulo 1, hablando de la operación del poder de la fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y hoy lo que vamos a mirar es justamente otra de esas alusiones que se hacen en el Salmo 8 a la persona de nuestro Señor Jesucristo, y es la que retoma el autor de la Epístola a los Hebreos, que él también se refiere a este Salmo 8. Y al hacerlo está introduciendo un matiz que resulta fundamental para nosotros a la hora de entender la dignidad humana. Dice el autor de la Epístola a los Hebreos, la gloria y la honra de Cristo, es decir, como ya hemos visto, la dignidad de Cristo, pero en su padecimiento hasta la muerte, lo cual va a arrojar una inusitada luz sobre nuestro tema, la dignidad humana. Por eso vamos ahora a leer el texto de Hebreos. Hebreos, es el capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 5. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que,
Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y en particular me gustaría que sobre esta lectura que hemos realizado en este capítulo 2 de la Epístola a los Hebreos pudiéramos pensar en los versículos 9 y 10, versículos 9 y 10, donde el autor nos dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Lo primero que tenemos que darnos cuenta cuando nos acercamos a la epístola a los Hebreos es que realmente es una epístola en la cual se está subrayando la humanidad real de nuestro Señor Jesucristo. Existe un libro fascinante de Van Valen que se titula El caos de las sectas, y hay un capítulo en particular que es fascinante. Nos habla de las facturas impagadas de la Iglesia. ¿Cuáles son estas facturas impagadas de la Iglesia? El hecho de que muchas veces cuando la Iglesia ha olvidado o ha minusvalorado alguna enseñanza de la Escritura, entonces es cuando han surgido esas sectas que han olvidado esa enseñanza o han ido por otros derroteros. Esto es exactamente lo que pasó cuando la Iglesia olvidó la humanidad real de nuestro Señor Jesucristo, y así encontramos como en la historia de la Iglesia se ha recurrido a otros mediadores o incluso a una mediadora, precisamente porque se veía a Dios como distante y lejano. Lo que la Epístola a los Hebreos realmente quiere mostrarnos es que Dios está cercano a nosotros en un ser humano que es real, que es perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no podemos entender Hebreos si no partimos desde ese punto de vista. Es una epístola que nos está enseñando acerca de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en el texto que nos está ocupando en esta ocasión, en estos versículos que acabo de reiterar en la lectura que hemos realizado, encontramos justamente esa manera de presentarlo por parte del autor, porque notar cómo dice Jesús. Es decir, está usando el nombre humano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que vemos? Dice aquí, vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesús, el hombre perfecto. Y lo que, por tanto, nos está diciendo fundamentalmente es que para nuestra salvación es necesaria la encarnación del Hijo de Dios, y que esa encarnación no simplemente es una aparición o no simplemente es una apariencia en ese sentido de alguien que pudiera ser a semejanza de un ser humano, sino que es real y literalmente un ser humano como nosotros. Y esto era fundamental para la expiación de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Para eso precisamente él tuvo que humanarse, para ser ese mediador entre Dios y los hombres que iba a llevar sobre sí en la cruz el castigo debido a nuestros propios pecados. Por tanto, fundamental que veamos ese acento en la humanidad del Señor Jesucristo. Pero es interesante que se refiera a esa humanidad del Señor Jesucristo aludiendo a este Salmo 8, en el que encontramos que al ser humano se le conoce como coronado de gloria y de honra. Hemos estado viendo cómo precisamente esta es una manera en la que la Escritura se refiere a la dignidad del ser humano. Solamente el ser humano es coronado por Dios de gloria y honra, porque solo el ser humano lleva la imagen y semejanza de Dios. En ese sentido, es una expresión que sería equivalente, como veíamos ayer,
a la de Génesis en el capítulo 1, que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y por tanto está enlazando aquí con la persona de nuestro Señor Jesucristo el Salmo 8, pero es interesante que notemos que lo está haciendo también por vía del profeta Daniel. Ayer también estábamos viendo cómo esa profecía de Daniel hablaba justamente en los términos de este mismo Salmo, cuando nos habla de uno que es el Hijo del Hombre, que es acercado al trono de Dios, y esa es justamente la referencia que encontramos también aquí en Hebreos, en el capítulo 2, cuando dice que es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites. Por tanto, vemos por medio también de esa alusión al profeta Daniel cómo realmente se nos está preparando para la recepción en Jesús, en el hombre Jesús, de ese Hijo del Hombre que es identificado en los evangelios con Dios mismo. Y por tanto, está muy clara la referencia a Jesús con esa dignidad también como ser humano perfecto, coronado de gloria y de honra. Ese es nuestro Mesías, un Mesías que es un hombre real y perfecto. Pero aquí está realmente la clave de la profundidad de lo que significa esta cita de Hebreos, porque no simplemente nos está diciendo que ve aquel que ha sido coronado de gloria y de honra, a Jesús, sino que añade una frase que es significativa para entender a nuestro Señor Jesucristo, para entender su dignidad y también que es pertinente para el tema que nos ocupa a nosotros, la dignidad humana. Dice a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, a causa del padecimiento de la muerte. Y lo que está haciendo, por tanto, el escritor de Hebreos es desvelar una nueva dimensión de la dignidad humana, insospechada, pero que manifiesta realmente lo que es la profundidad de la imagen de Dios en el hombre, que aparece en toda su gloria y en toda su plenitud en nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando aquí, y hemos de entender esta expresión de los padecimientos hasta la muerte a la luz de lo que dice también el versículo 10 y en la última parte, que es también otro de los temas fundamentales de la epístola a los Hebreos, cuando dice que convenía, leyendo la primera parte del versículo 10, convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Coronado de gloria y honra a causa del padecimiento, y ahora habla de las aflicciones. Fue perfeccionado por aflicciones, numerosos y variados sufrimientos que culminan con la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y es colocado precisamente en ese contexto por el autor de la epístola a los Hebreos. Y es por eso que al hablar de la dignidad de nuestro Señor Jesucristo tenemos que verla desde la profundidad que nos están trayendo un texto como Hebreos. Y hablando de esta perfección por aflicciones del autor de la salvación de ellos, y también, como dice aquí, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte. Lo que está enseñando, por tanto, el texto es que existe una dignidad inherente en todo ser humano. La había en nuestro Señor Jesucristo, podríamos decir de una manera eminente como el Hijo de Dios encarnado, pero hay una dignidad en todo ser humano desde el primer momento, desde el momento de su concepción, diríamos como cristianos evangélicos. Y la imagen que podemos tener en la mente, el ejemplo que puede ayudarnos a ilustrar lo que quiero decir ahora, es que un niño, ¿no? Cuando lo vemos recién nacido y vemos cómo crece hasta que es adulto, esta es justamente la manera en que debemos entender este concepto de dignidad que vamos a desarrollar ahora. Hay una dignidad inherente en todo ser humano, pero que admite desarrollo. Esto es lo que va a desarrollar aquí, va a poner de manifiesto aquí
el autor de la epístola a los Hebreos cuando dice que nuestro Señor Jesucristo tendría que ser perfeccionado por aflicciones por parte del Padre. Estamos viendo, ¿no?, cómo es una referencia a todos esos variados y numerosos padecimientos de nuestro Señor Jesucristo que culminaron con la cruz del Calvario. Lo que estamos viendo es que en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo Él se hizo vulnerable. Él realmente experimentó todo tipo de dolores y de padecimientos. Y es muy interesante ver cómo las Escrituras llaman nuestra atención sobre esa realidad de su vulnerabilidad, que es una sujeción a la misma por su propia voluntad y de acuerdo al mandamiento de su Padre Celestial. Así, en el Evangelio de Mateo se nos habla de los judíos, el tratamiento que dieron a nuestro Señor Jesucristo en la semana de Pasión. En el capítulo 26 de Mateo se dice que le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetearon. Y después que Jesús fue azotado por orden de Pilato, los soldados le desnudaron y le echaron encima un manto de escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: «Salve, rey de los judíos». Le escupieron y le golpearon en la cabeza, le escarnecieron, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Y estos sufrimientos fueron para que se cumpliera también lo que dice en Isaías capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por tanto, los sufrimientos físicos, mentales y espirituales son resaltados en los relatos de la pasión por los evangelistas, justamente como hace también el profeta Isaías. Y la manera en la que nuestro Señor Jesucristo afrontó el dolor y la muerte forman parte de su dignidad. El modo en que nuestro Señor Jesucristo afronta este vituperio de parte de los hombres, el modo en que lo lleva adelante, el modo en que soporta esta aflicción, acrecienta la dignidad de nuestro Señor Jesucristo. Y si pensamos también en el propósito para llevar adelante esos sufrimientos, para soportar estos sufrimientos y dolores, que no era otro que la redención de su iglesia, como dice en el versículo 10, llevar muchos hijos a la gloria, se pone de manifiesto como la dignidad ha madurado, si lo puedo decir de esta manera, ha crecido para manifestarse en hacer el bien eterno a los otros, hacia aquellos que son pobres y desvalidos, culpables, pecadores, que no pueden salvarse a sí mismos. Esa es la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios que nos otorga, como dice aquí en este pasaje, por la gracia de Dios gustó la muerte, esa salvación que tenemos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que nosotros debemos notar con particular atención, esa dignidad que aparece de esta manera sublime
en la forma en que nuestro Señor Jesucristo afronta la muerte, ese modo de hacerlo y ese propósito de salvación que les llevó a arrostrar esa realidad de la cruz finalmente. Pero cuando pensamos en esta expresión coronado de gloria y de honra, tenemos que ver también una alusión a lo que es la realidad de nuestro Señor Jesucristo, precisamente por el padecimiento de la muerte, porque está aquí poniendo de manifiesto que la muerte no fue el fin, la sepultura de nuestro Señor Jesucristo no fue el fin, hubo una resurrección, una ascensión del Señor Jesucristo y una exaltación en el cielo. En ese sentido, el Señor Jesucristo es coronado de gloria y honra a la realidad, esa dignidad inherente, esa dignidad desarrollada y esa dignidad que es ahora exaltada en la misma presencia de Dios. Esa es la dignidad por la que Cristo es exaltado. Y eso es justamente lo que nos enseña ese gran pasaje de Filipenses, el capítulo 2, y desde el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Por tanto, un texto como el de Filipenses nos está mostrando esa exaltación de nuestro Señor Jesucristo, aquel que ha sido coronado de gloria y de honra por causa del padecimiento de la muerte. Y esa realidad de lo que ha sido la vida de nuestro Señor Jesucristo y lo que significa su propia salvación es lo que tenemos que llevar también con nosotros en esta ocasión y ver lo que son nuestros sufrimientos y nuestra dignidad. A modo de aplicación, me gustaría que pudiéramos pensar en primer lugar desde ese punto de vista. Si Cristo manifestó su dignidad en su pasión y muerte para nuestra redención y salvación, entonces nosotros no perdemos la dignidad en nuestros sufrimientos como parte del discipulado cristiano. Paso de los años o una enfermedad invalidante o terminal no reducen en absoluto nuestra dignidad. Es más, el desarrollo de la capacidad de arrostrar la aflicción, en ese sentido la perfección de nuestro Señor Jesucristo por lo que Él padeció, aprendió la obediencia, nos dice también el autor de la Epístola a los Hebreos, capítulo 5 y el versículo 9, podemos nosotros también igualmente darnos cuenta que es parte de nuestra dignidad. En ese sentido podríamos hablar también de una dignidad fluida. El Señor experimentó esa perfección en su propia carne, ese desarrollo como ser humano perfecto, perfeccionado, para llegar a ser ese nuestro Salvador. Y de la misma manera nosotros, en imitación a Cristo Jesús, que es nuestro único Señor y Salvador, desarrollamos esa dignidad desde la debilidad y en la debilidad. Uno de los problemas que afrontamos entonces en nuestra sociedad actual tiene que ver con la imagen que de sí mismo tiene el ser humano en nuestros momentos, lo que se conoce como una vida
o incluso una muerte digna o válida. Y es que en nuestros días nos ha invadido una visión subjetiva y relativa de la vida. En el tema que nos ocupa de la dignidad humana, pensamos que la enfermedad que nos debilita, tenemos que recordar que no hay nada indigno en medio de esa debilidad de la enfermedad en una persona que está enferma. Ni la enfermedad ni los años degradan a la persona. Esto porque la persona tiene siempre dignidad de una manera objetiva, precisamente porque fue hecha por Dios a su imagen y semejanza. Y por eso, reiteradamente en el libro de Génesis, como veíamos también ayer, se nos habla de esa imagen de Dios, y en el libro, el capítulo 9, en el versículo 6, advirtiendo sobre las consecuencias terribles de derramar la sangre de otro ser humano, se nos dice, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y vemos la aplicación de esa dignidad, de este concepto de la dignidad inherente del ser humano y que no se pierde precisamente en el desarrollo de esa capacidad de llevar adelante la aflicción de lo que implica las pruebas de la vida que llevan hasta la vejez, en el hecho de que todos los textos del Antiguo Testamento que nos están hablando de cómo tienen que ser las relaciones entre el pueblo de Dios están incidiendo en esa misma idea. Vamos a mirarlos desde el punto de vista de la dignidad humana. Cuando se habla en contraste, ¿no?, con la enseñanza de Israel, que dice, por ejemplo, en el libro de Levítico, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo, Jehová, Levítico 19:32, precisamente por esta idea, ¿no?, de la dignidad de todo ser humano. Y en contraste con esta idea que aparece en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, los crueles babilonios, ¿no? Se nos dice en el libro de Lamentaciones, las Lamentaciones del profeta Jeremías, en el capítulo 5 y en el versículo 12, ellos no respetaron el rostro de los viejos. Y en el Nuevo Testamento vemos como la iglesia primitiva cuida de las viudas. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1, la realidad de esa dignidad inherente a todo ser humano que aparece en esa manera en la que nosotros nos ocupamos del ser humano en todos los estadios de su vida en este mundo. Y por eso el enfermo o el anciano no son indignos ni se les puede ignorar, despreciar o minusvalorar. Esto es la clara enseñanza que tiene la palabra de Dios y que nuestro Señor Jesucristo, por medio de su propia vida, por medio de lo que es su propia dignidad en la vida que estuvo dispuesto a llevar en su caso para salvarnos a nosotros, nos está poniendo de manifiesto cómo ha de ser también la nuestra. Y por eso tenemos que darnos cuenta de que la persona del Señor Jesucristo nos está invitando como sus discípulos a que vivamos esa dignidad. Tenemos que vivir la dignidad a la luz de la de nuestro Señor Jesucristo y eso implica una vida como la de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que quieran vivir piadosamente padecerán persecución, dirá el apóstol Pablo. Hay que arrostrar una realidad de lo que significa ser discípulos de Cristo Jesús, pero esto es lo que tenemos que notar. No quita en absoluto nuestra dignidad, más bien acrecienta lo que significa ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y ese vivir en dignidad consiste también, y esto es fundamental para nosotros como creyentes evangélicos, en el reconocimiento de la dignidad de todo ser humano, en las amplias implicaciones de lo que esto significa, en las ricas aproximaciones que podemos hacer a este concepto y que es el sentido final que tienen estas jornadas de bioética. Tenemos que verlo a la luz de este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, hay algo que es fundamental para nosotros y es esa imitación del Señor Jesucristo en su dignidad.
Pero me gustaría, en segundo lugar, también a modo de aplicación, darnos cuenta de que trabajar por la dignidad así, aunque resulta ingrato y duro, precisamente porque estamos en unos momentos en los que ciertamente tenemos que profundizar sobre lo que implica esa dignidad, y nosotros traemos este concepto bíblico de la dignidad con toda esa profundidad a la que he estado aludiendo hace un momento. Sin embargo, nuestra motivación reside en el hecho de que tiene consecuencias eternas, tiene consecuencias eternas. Vemos nuevamente la persona del Señor Jesucristo, aquel que se humilló, tomó forma de siervo, es aquel que ha sido exaltado eternamente sobre todo nombre que se nombra. Esa realidad de lo que implica su dignidad es una dignidad que es reconocida y alabada por los siglos de los siglos. Y por tanto, trabajar por la dignidad es trabajar por aquello que va a tener un valor eterno. Todo aquello que realicemos en ese sentido, todo aquello que realiza el creyente, es algo que tiene ese valor delante de Dios que no será jamás perdido. Y eso es lo que justamente tiene que ser para nosotros el ejemplo del Señor Jesucristo, al que también hemos estado leyendo en este pasaje de Hebreos, en el capítulo 2, cuando reitera nuevamente cómo es el Señor Jesucristo para nosotros el gran Salvador que es, pero también aquel que nos va a ayudar en el camino que hemos de emprender, viviendo de acuerdo a esa dignidad. Por lo cual, dice en el capítulo 2, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. No estamos solos en esta lucha aquí, sino que tenemos a uno al que podemos recurrir constantemente porque él ya ha pasado por ese mismo camino. Y es por tanto a la luz de lo que es la persona del Señor Jesucristo que tenemos siempre ese ánimo y esa consideración de lo que Él es para con nosotros, para perseverar en esta lucha por la rica dignidad humana, tal y como aparece en las Escrituras y modelada de una manera suprema en nuestro Señor Jesucristo. Y por eso también en el capítulo 4 y en los versículos 15 y 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es precisamente confiando en el Señor Jesucristo, acudiendo a Él, que podemos seguir esforzándonos por defender lo que es la dignidad de todo ser humano, independientemente de su raza o condición social o cualquier otra cosa que podamos ver como diferencias entre nosotros. Es buscando la presencia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo, aquel que conoce lo que es poder compadecerse de nuestras debilidades, que perseveramos en este camino que ha sido puesto delante de Dios para nosotros, por Dios mismo. Y finalmente, lo que nos está diciendo un texto como este, como también ayer incidía al hablar de la dignidad en general, es que anunciar y proclamar la multiforme dignidad de aquel que ha sido coronado de gloria y honra por el padecimiento de la muerte es realmente la misión fundamental que tiene la Iglesia cristiana, porque es al enseñar a todos, al mostrar la riqueza del concepto de dignidad, tal y como aparece modelada en una persona como Cristo Jesús, que podemos persuadir a este mundo por la gracia de Dios de que realmente lo que estamos trayendo no es simplemente una serie de ideas o de conceptos que nos pueden a nosotros parecer adecuados, sino que tienen que ver con una persona, tienen que ver con la persona más sublime
y digna que hay de todas, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es en el anuncio de su dignidad, en toda su profundidad, en toda su anchura, en toda su plenitud, que encontramos todo lo que necesitamos para seguir adelante, haciéndolo todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en Dios el Padre.